Bully Magnets presenta. Estamos a mediados del siglo XVI y la conquista española ya se había concretado en varios de los territorios de América: el Caribe, Mesoamérica, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Moctezuma y Atahualpa ya habían sido derrotados y con ellos habían caído los grandes imperios de la época, el Mexica y el Inca. ¡Éramos todopoderosos! Ahora había un vasto territorio que administrar, por lo que en primer lugar la corona española se valió de las encomiendas para controlar a la población indígena, sobre las cuales ya les habíamos hablado en el tercer video de este curso. Las encomiendas molan, esto nos hará ricos e influyentes por generaciones, por siempre. Oye, despacio, hombrecillo. Esas tierras le pertenecen a la corona. Así que nos obliguen. De todos modos, están muy lejos como para poder hacer algo. Habrá que poner en regla a estos hombres. Las encomiendas se convirtieron en el primer gran tema de disputa entre la corona y los conquistadores. Dicha estructura resultó muy eficiente para comenzar a controlar los territorios conquistados, pero la corona temía que las encomiendas consolidaran el poder de los conquistadores, al punto de que estos se convirtieran en algo así como unos señores feudales con amplias influencias, tierras y herencias en América, prácticamente la fundación de nuevas dinastías y de reinos independientes. ¡Majajaja! Seré Hernán I de la dinastía cortesiana de las Indias. Ya lo veo venir. Será lo más guay. Así que para suprimir el poder de los conquistadores, la corona se valió de una de las grandes herramientas de control del sistema colonial. Nadie espera a la burocracia española. ¡Uy, qué miedo! Los escucho y tiemblo. ¡Infamia, infamia, infamia! Ya verán el poder de las instituciones y el papeleo. Y pongan mucha atención, pues tanta burocracia puede ser algo confusa. En primer lugar, en 1524 la corona consolidó el poder del Consejo de Indias, como una instancia con amplios poderes para impartir justicia y administrar los nuevos territorios. Los cargos de este consejo eran designados directamente por el rey. Ustedes son mis ojos y oídos en el nuevo mundo. Son el cuerpo de élite del rey. El Consejo de Indias quedó conformado por puestos y funciones de lo más diversas, como por ejemplo... ¡Un abogado! Alguien debe conocer a profundidad las leyes y reglas de las Indias. Un cosmógrafo. Alguien debe trazar las rutas y mapas de las nuevas tierras. Un cronista. Alguien debe redactar la historia de las Indias para la posteridad. Un poderoso escribano. Nunca se sabe cuánto papeleo hay por redactar. Oye, ese no es un gran poder. Nadie subestime el poder de la pluma y de una muñeca poderosa para redactar por horas y horas. Sí, lo que tú digas. Luego, la corona se valió de una de las estructuras y funciones que ya había empleado para administrar alguno de sus dominios y tierras en Europa y que adaptó a las Indias, los virreinatos. Y así doy origen a la figura de virrey. Serás como mi yo, pero sin ser yo. Serás como mi replicante, mi clon y máxima autoridad en el nuevo mundo. Seré como su yo sin ser yo, su replicante, su clon en el nuevo mundo. De esta forma, en 1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España con su capital en lo que fue la antigua México Tenochtitlan Mexica y con Antonio de Mendoza como su primer virrey. Oye, sí que nos parecemos mucho. Esas barbas son idénticas. Oye, sí que nos parecemos mucho. Estas barbas son idénticas. El enorme virreinato de la Nueva España llegó a comprender los actuales territorios de México y algunas partes de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. También abarcaba Centroamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Además se integraba el Caribe, dentro de las actuales Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Guadalupe. Por si fuera poco, en 1565 se agregarían las Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas Marianas, al otro lado del Océano Pacífico. Esto último es algo que pocas veces se menciona. Por increíble que parezca, Latinoamérica comparte un lazo muy estrecho con estas tierras y culturas del sudeste asiático. Durante muchos siglos, en Filipinas el español fue de hecho nuestra lengua oficial. Palabras en el español como carabao o yoyo son de hecho de origen filipino. Como me encanta jugar con mi yoyo. Al día de hoy nuestro idioma oficial es el filipino, basado en la lengua tradicional del tagalo. Y el inglés. Toasty. Pero bueno, esa literalmente es otra historia. Después, en 1542 se fundó el Virreinato del Perú, dentro de los territorios que había dominado el Imperio Inca. La capital se estableció en Lima y Blasco Núñez fue su primer virrey. Yo solo duré 5 meses y me degollaron. ¡Ash! Salió defectuoso el primer clon. ¡Traigan otro!
El virreinato del Perú también fue inmenso y en su época de mayor extensión abarcó las tierras desde el Istmo de Panamá hasta la punta sur de Sudamérica, los actuales territorios de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y algunas partes de Venezuela y Brasil abarcaron sus amplios dominios. Aunado al establecimiento de los virreinatos, hubo otra instancia que jugó un papel determinante en la organización del sistema colonial. ¡Audiencias! Así es, porque la burocracia española no conoce límites. Las audiencias eran el órgano encargado de la impartición de justicia en las Indias, pero muchas veces cumplían también con tareas administrativas y políticas. De cierta forma eran un complemento y contrapeso al poder de los virreyes y otros poderes locales. Así es, virrey. Usted gobierna y nosotros vigilamos que todo se cumpla. Nosh. Sí, claro. Durante este periodo se fundaron audiencias como las de México, Panamá, Lima, Guatemala, Santa Fe, Charcas, Quito, Concepción o Santiago de Chile. Las audiencias se convirtieron en importantes concentraciones de poder. Finalmente, en un ámbito intermedio, había otras instancias con funciones legales y administrativas. Cada virreinato estaba compuesto por distintas gobernaciones o provincias que centralizaban el poder en determinadas porciones de territorio. También se establecieron capitanías generales, cuyas funciones eran primordialmente militares, en zonas donde había una fuerte resistencia indígena o donde se temía la invasión de otras potencias europeas. No, señor, no vamos a permitir que otros vengan a invadir. El pastel es de nosotros solitos, nada más. En un ámbito más local, el poder lo ostentaban los alcaldes mayores y corregidores. Sí, como el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Muchos siglos después, yo seré importante durante la independencia de México. Con esto llegamos al final del sistema colonial en América. Conviene recapitular un poco por si se perdieron en el camino. El rey, como máximo representante de la corona española, ostentaba el poder sobre los territorios conquistados. Este a su vez era asesorado por el Consejo de Indias, el órgano administrativo más influyente en el sistema colonial. Los territorios del Nuevo Mundo a su vez se dividían en los virreinatos, con los virreyes a la cabeza y como eje principal de gobierno, con las audiencias fungiendo como un sistema de impartición de justicia y un cierto contrapeso a los poderes del virrey. En un nivel intermedio, los gobernadores de provincias y las capitanías generales, y finalmente, los alcaldes y corregidores en un ámbito local. Fue mediante todo este entramado que la corona impuso el sistema colonial. Les dije que nadie puede con la burocracia española. ¡Infamia, infamia, infamia! No, pues ya nos dimos cuenta. ¡Qué pesados, tío! Muero de sobredosis burocrática. La corona terminó por imponer su sistema a través de las leyes nuevas de 1542. Estas leyes prohibían que las encomiendas de los primeros conquistadores se heredaran una vez que estos murieran. La corona terminaba así con toda posibilidad de que el poder de los conquistadores se perpetuara. ¡Maldita sea! Las leyes nuevas implicaban sobre todo un postulado sobre la condición de vida y los derechos de los indígenas en América, pero... ¡Estas son cosas importantes! En las que no profundizaremos ahora, pero pueden estar seguros que volverán muy pronto, así que no las olviden. Una vez impuesto el sistema de los virreinatos, la corona española pudo ejecutar de lleno uno de sus principales objetivos en las tierras conquistadas. ¿Mejora de condiciones de las poblaciones nativas? No seas ingenua, la explotación de las riquezas de estas tierras. Oh. Se dio entonces inicio al sistema económico y mercantil de los virreinatos. En primer lugar, el principal producto de exportación de América hacia Europa fue el oro que se obtuvo de las culturas conquistadas. Sí, tenemos una enfermedad misteriosa que se cura con oro. Ash, ya nos vinieron con ese cuento 1000 veces. Mejor díganos que nos quieren saquear y ya. Pero después, la plata se convirtió rápidamente en una de las fuentes principales de riqueza. Sobre todo a partir de que se comenzó con la actividad minera en dos grandes zonas. En 1545 en las minas de Potosí, dentro del Virreinato del Perú, en territorios de la actual Bolivia. Luego en 1546, en el Virreinato de la Nueva España, arrancó la actividad minera en Zacatecas, en la región centro-norte de los actuales territorios de México. La explotación de estos minerales preciosos sirvió para financiar los gastos de la corona al otro lado del océano. Muy bien, que siga llegando el oro y la plata, mientras nosotros llevamos para allá el trigo y la cebada, la alfalfa y la col, las almendras y el ajo. Oiga, ese no es un intercambio muy justo. ¡Pero qué rica es la alfalfa!
¡Ñam, ñam, ñam! Jamás cambiaría mi alfalfa por 4 ni 5 lingotes de oro. Sería un tonto. ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Qué rica mi alfalfa!